Cancela Fonatur venta de predio. Asegura que el lote 4A1 de Playa Coral regresó al patrimonio federal, pero no presenta prueba documental que lo confirme. Disputan poder con golpes y amenazas en el Ayuntamiento de Solidaridad. Duplican autoridades. Y en el municipio de Benito Juárez, recicla Mara Lezama el gabinete de Remberto Estrada. Secretario de Seguridad Pública en Cancún se queda pese a las críticas. La presidenta municipal justifica que tiene su voto de confianza. Estrenará Cancún área oncológica. Fundación Aitana logró un acuerdo con el gobierno y la iniciativa privada. Fabricarán en Hidalgo vagones del Tren Maya. En ese estado se hicieron los trenes del metro de la Ciudad de México. Muy buenos días, amigos, en este martes 2 de octubre de 2018. Muy buenos días, Rodrigo Tello, ¿cómo estás? Normita, muy buenos días al auditorio. 2 de octubre no se olvida. Así es, hoy se conmemora esta fecha después de hace 50 años, medio ciclo. Hace 50 años y como lo cita la frase que estuvo muy fuerte precisamente después de esta masacre, 2 de octubre no se olvida y no se olvida. Aquí siguen generaciones nuevas que no lo vivieron y no se olvida. Así es, en aquel miércoles oscuro, 2 de octubre de 1968, precisamente en donde, en esa Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, se vivió esa masacre que no queremos volver a ver en nuestro país. Más adelante le daremos detalles. Hoy publicamos un especial precisamente de todo esto, recordando este 2 de octubre, una entrevista que de verdad vale la pena hoy que la lea en esta edición de Luces del Siglo, una entrevista de Guadalupe Loaesa a doña Elena Poniatowska. Le daremos detalles más adelante. Por lo pronto, hay mucho que informar, hay mucho que analizar el día de hoy, Rodrigo, y vámonos con las portadas nacionales. Así es, Normita, pues el periódico Reforma, Corazón de México, un día como hoy, de hace 50 años, falleció el artista dadaísta francés Marcel Duchamp, padre del Ready Made. Licitan telepeaje de última hora. Ganador se conocerá el 12 de noviembre. Bueno, ya sabe, esas dádivas de última hora que le dan los gobiernos antes de salir. Y bueno, ahora dice que licitan el telepeaje de última hora. Operarán casetas en 41 carreteras y autopistas hasta el año 2023. El gobierno federal adjudicará unos días antes de terminar el sexenio el nuevo contrato para el servicio de telepeaje en 41 carreteras y autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura Fonadín. En 2014, la licitación para este contrato de 4.250 millones de pesos generó un escándalo por acusaciones de irregularidades en el proceso que ganó la empresa Telepeaje Dinámico Tedisa, seguida de múltiples fallas técnicas y problemas en la transición tecnológica al nuevo sistema. Y mire, no es que uno sea mal pensado, pero ¿por qué de último momento, ya que se van unos pocos días antes para que no haya tiempo de discusión ni de meterse de lleno al tema? No, ya de entrada uno dice, ¿por qué las cosas se hacen así? Pues entonces algo chueco ha de haber. Digo, eso piensa uno porque lo hacen en el último momento. Y de salida también dan a Azteca permiso para apuestas. A menos de 2 meses de concluya la administración, la Secretaría de Gobernación otorgó a Televisión Azteca un permiso para la instalación, apertura y operación de un casino. Se repite el esquema de 2005, cuando de salida, 6 días antes de dejar gobernación para buscar la candidatura presidencial del PAN, Santiago Krill otorgó permisos a Televisa para abrir 65 casas de juego.
Con este permiso, con vigencia de 25 años, Azteca podrá operar la captación de apuestas vía internet, telefónica y electrónica, así como captar cruces de apuestas de eventos, competencias deportivas y juegos en el extranjero o en territorio nacional transmitidos en tiempo real. Pues ahí tiene usted estas cositas insignificantes que se otorgan de último momento antes de salir el actual gobierno. Y mire, ahora que se conmemora precisamente el aniversario de la matanza despiadada, porque fue eso, del 68 allá en Tlatelolco, y que bueno, hay una corriente como nunca había habido en estos 50 años, digo, porque una lucha y un afán de que eso no se olvidara ha existido siempre, pero ahora como que esto ya, y ahora se va a dar mucho más con la entrada precisamente al gobierno federal de muchos personajes que vivieron esto y que ahora van a ser funcionarios. Bueno, pues antes de que entren, ya para que no quede huella, para cerrar un ciclo histórico, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, ordenó retirar 5 placas en instalaciones del metro que aludían al presidente Gustavo Díaz Ordaz, responsabilizado de la matanza de Tlatelolco ocurrida hace 50 años. Gustavo Díaz Ordaz, después de esta matanza, bueno, la tapó de tal manera y con tal represión que, mire, mucha gente, incluso de México, en el momento histórico que esto pasó, no sabía qué había pasado. Lo trató de ocultar. Y bueno, ahora parece que se le va a revertir, porque ahora parece que no quieren que quede huella, pero de él, y se están quitando precisamente, como pasó ahora en el metro, estas placas conmemorativas de cuestiones que él inauguró, y seguramente esto se va a volver tendencia. Y bueno, Díaz Ordaz de veras ahora sí ya va a quedar históricamente y oficialmente, porque ya lo era, como alguien nefasto para nuestro país. Recuerda UNAM, con la proyección de la frase Nunca Más y la imagen de la Paloma de la Paz atravesada por una bayoneta, el rector Enrique Graue recordó el medio siglo de la masacre del 2 de octubre. Una gráfica aquí, para los que no lo recuerdan, precisamente son los símbolos de la Olimpiada del México 68. Esta Paloma de la Paz era precisamente el símbolo principal, y ese 68 también muy típico, el 68 oficial de esta Olimpiada. Y bueno, aquí se ve precisamente la Paloma de la Paz de la Olimpiada del 68 atravesada por una bayoneta, porque es lo que pasó literalmente. Y de viva voz, nuevas voces contra el olvido son las de más de 100 ciudadanos de a pie que, convocados por Radio UNAM, grabaron su testimonio del 2 de octubre. Vuelve a Tlatelolco, acompaña a Elena Poniatowska a este recorrido por la Plaza de las Tres Culturas 50 años después de la historia de la matanza. Pues ahí tiene usted. Acuerda no hacer tratados con China. ¿Cómo ve usted? Mire esta nota que es singular. En el acuerdo Estados Unidos, México, Canadá, UNSMCA, por sus siglas en inglés, se pactó castigar a quien elabore acuerdos de libre comercio con países como China. ¿Se pactó? O dijeron los gringos, diría yo. El capítulo 32, artículo 32.10, señala que los países se comprometen a no realizar acuerdos comerciales con economías que no estén a favor del libre comercio. Estados Unidos está a favor del libre comercio con México, después de todas las restricciones que le puso y las trabas a Canadá y a México. O sea, eso quiere decir que entonces el tratado, fíjese usted, el tratado se compromete, los miembros del tratado se comprometen a no realizar acuerdos comerciales con economías que no estén a favor del libre comercio. Y reitero, Estados Unidos está a favor del libre comercio. Se trata de un compromiso que limita las relaciones comerciales con países como China y Venezuela. Miren nada más, los dos peligros precisamente para Estados Unidos, y resulta que México y Canadá estuvieron de acuerdo. Bueno, pues eso le dice cómo se manejó precisamente la elaboración de este tratado, en donde realmente, bueno, nos volvemos satélites de la economía americana. Bueno, ya lo somos, pero se refrenda. Alinea Blanco hasta árbitro, está de risa, pero fíjese la reflexión. Al tomar las riendas del gobierno de Morelos, Cuauhtémoc Blanco alineó en su gabinete al exárbitro Gilberto Alcalá, a quien nombró titular de la Sedesol local. En la ceremonia donde asumió el cargo, el exfutbolista
Aseguró que su desempeño en el gobierno de Morelos será como su rendimiento futbolístico en la selección nacional. Y voy a defender al estado de Morelos como defendí la camiseta de la selección mexicana tantos años. Tengo un compromiso con cada uno de ustedes de crecimiento y la seguridad de Morelos será nuestra prioridad, planteó Blanco. Entre los invitados del mandatario estuvieron exfutbolistas como Sague, Isaac Terrazas y Germán Villa, algunos de los cuales trascendió podrían ocupar cargos en el gabinete. Bueno, se lo están haciendo pomada porque dicen que está metiendo futbolistas y árbitros. Y bueno, cuando entraba un presidente municipal, o entran todavía, pues no meten también a todos sus conocidos y a sus cuates. Entonces, pues no veo mucha diferencia. La diferencia es que, bueno, ahí son futbolistas. Bueno, pues esto se va a dar, se ha dado y se seguirá dando. Ya lo vimos, lo estamos viendo también en el municipio de Benito Juárez, en donde prometieron que iba a haber un gabinete de gente experta y vemos una bola de reciclados del Partido Verde, vemos las influencias, bueno, pues porque la encargada del DIF, bueno, pues casualmente es la hija del próximo secretario de Turismo, casualmente, ¿no? Habían dicho que iban a ser gente muy capacitada y empieza uno a ver las casualidades. De veras que, bueno, Blanco pues está haciendo lo que hacen todos, no sé por qué lo critican tanto. Una rosa peligrosa, con vientos anoche de 65 kilómetros por hora, la tormenta tropical se dirigía hacia Baja California, por lo que había alerta en los municipios de esta entidad y de Sonora. Pues ahí tiene usted, y bueno, esta es básicamente la primera plana del periódico Reforma. Así es, y de igual manera el periódico El Universal, bueno, en su primera plana, una foto precisamente de la estación del metro El Zócalo, donde, bueno, quitan las placas al de Díaz Ordaz a la inauguración de esta línea del metro. Trabajadores retiran la placa conmemorativa de la inauguración de la estación del Zócalo, en la que aparece el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. El jefe de gobierno retira las placas en nombre del expresidente Díaz Ordaz de 5 estaciones del metro y de la sala de armas de la Magdalena Michoacán. Pues ahí están los trabajadores del metro quitando estas placas. Uso del ejército es un reto para AMLO. Analiza sección en Peña Nieto en materia de derechos humanos, critica la militarización de la seguridad interna, y es que uno de los temas más espinosos que enfrenta Andrés Manuel López Obrador como presidente de México es qué hacer con las Fuerzas Armadas. Por más de una década, militares mexicanos han estado abocados a una guerra contra las drogas y, bueno, que ha tenido resultados desastrosos, no solamente en términos de derechos humanos y seguridad pública, sino además por su impacto corrosivo para el Estado de Derecho, afirma la organización Human Rights Watch. Esto, bueno, pues es lo que trae su primera plana El Universal. Aeronaves caras e ineficientes, altos costos hacen que helicópteros de seguridad dejen de operar en Naucalpan y Ecatepec. Videgaray anuncia retiro, dejará la política al terminar el sexenio, dice que no se logró el resultado esperado en algunos temas. Bueno, yo diría que en todos, ¿verdad? Todos, sí. Ahora sí que el actuar del señor Videgaray no fue del todo lo mejor. Hay que sumar, no dividir, dice el licenciado Ili Ortiz, dueño del periódico Universal, confía que el próximo gobierno resolverá temas prioritarios. Y bueno, cierran la puerta a China con nuevo acuerdo trilateral, lo que ya mencionabas, Rodrigo, que trae pues, prácticamente todos los periódicos nacionales. Alianza con el gigante asiático puede terminar con el pacto entre México y Estados Unidos. Y fíjense que hoy precisamente en el periódico Universal trae una gráfica, el periódico Reforma, de efectos del nuevo acuerdo. ¿Qué ganamos y qué perdemos? ¿Qué se gana con este nuevo Tratado de Libre Comercio? Agricultura elimina cualquier restricción futura contra la estacionalidad. Mensajería y paquetería, electrónica, hidrocarburos, trabajadores e inversionistas. Eso es lo que supuestamente ganan y son los efectos del nuevo acuerdo del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pierde? Pierde en automotriz, sube contenido regional al 75%, del 62.5%, tope a exportación de 2.6 millones de unidades. Autopartes, acero y aluminio
la parte de textil y comercios. Eso es lo que pide el Tratado de Libre Comercio, que finalmente de los grandes beneficios que se tenía en el anterior tratado era precisamente en todo lo que venía en la parte automotriz, Rodrigo. Es que hasta la parte que dice ganadores, bueno, suena como a burla, ¿no? Perdemos, imagínense, en el acero, que es donde, en el aluminio, que es donde le entraban muchísimas divisas al país. Perdemos en autopartes, que había, bueno, también ya muchas... exactamente, ya había aquí un montón de plantas establecidas precisamente para la construcción de autopartes. Perdemos en textil y perdemos en comercio. Comercio quiere decir todo. Comercio es todo. No, pero no se preocupen. Ganamos en agricultura, elimina cualquier restricción, no es, elimina cualquier restricción de temporalidad, o sea, mándame todos los aguacates que quieras, pues. No vas a poder mandar el acero, el aluminio, las partes de coche, los textiles, pero mándame todos los aguacates que quieras y los tomates. Eso te voy a dar chance que me los mandes, cuando son ellos los que en verdad los quieren. Claro. No, muy ventajoso el tratado. Y en electrónica, no, pues México es líder en electrónica, entonces seguramente le podemos mandar mucha electrónica, pues ni que fuéramos Japón. No que no haya electrónica en México y que esté creciendo, pero no es el pilón grande, vaya. Hidrocarburos, allí hay un montón de letra chiquita. ¿Qué quiere decir eso de hidrocarburos? Que les podemos comprar todos los hidrocarburos que queramos, que les podemos mandar, que pueden tener todas las franquicias que ellos quieran precisamente para extraer nuestros petróleos. Eso de hidrocarburos, igual ventajoso para nosotros o para ellos, ¿no? Inversionistas, no, todos los mexicanos que quieran pueden venir a invertir en Estados Unidos, adelante, ¿no? Y nosotros también podemos ir a invertir todo lo que queramos allá. No, muy ventajoso, y hasta donde nos dicen que somos ganadores salimos de perdedores. Pero bueno, por eso dice Videgaray que ahora ya se va a retirar de la política. Pues sí, porque ahora ya no le va a alcanzar el tiempo para contar, ya no diga el dinero, que los billetes que tiene, ni las cuentas que tiene, se va a dar abasto para contar. Pues si le anduvo regalando a todo el mundo, bueno, seguramente no se lo regaló, o qué negocios hubo ahí, porque definitivamente este Tratado de Libre Comercio, pues es un atorón que nos dieron los mexicanos. Y cuidadito, niño malo, no puedes hacer negocios con China, y de paso con Venezuela, porque la quiero bien aisladita para que ya me afloje su petróleo. Esa es la realidad de todo esto. De comercio, efectivamente. Si hacen algún negocio en nuestro país con China, evidentemente se cancela ese Tratado de Libre Comercio. De verdad que sí, como dices, muy ventajoso, y lo peor del caso es que lo hayamos aceptado. Bueno, pues es que ahí está Videgaray y Peña Nieto, pues sí, ahí tiene usted. Santana quedó chico con todos estos personajes. Así es. Bueno, pues igual lo que publica hoy Universal, bueno, pues siguen Cuau alinea americanistas y a un árbitro de su gabinete. Bueno, pues sí, él, pues sí, su entorno era de futbolistas. ¿Qué querían que pusiera? Pues sí, como dices, Rodrigo, unos pusieron a sus cuates, pues qué más da que pongan a sus cuates futbolistas, por lo menos tendrá más sentido común. Pues eso es lo que publica hoy el periódico Universal en su primera plana. El periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional, presenta una edición especial de los 50 años de la matanza del 68, aquí con una serie de cosas que se refieren a esto, y también lo de el retiro de las placas de Díaz Ordaz, que mira, en el fondo dice uno, qué bueno que quiten las placas de Díaz Ordaz, pero yo no veo por qué iba a decir yo regente, presidente de la, el actual jefe de gobierno. El actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, él se toma así atribución nada más de irlas a quitar. Ya lo aprobó la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ya lo aprobó. O sea, yo no creo que por sus pistolas él pueda ir a quitar nada más así placas conmemorativas de lo que inauguró un presidente. No que no me dé gusto, pero si queremos hablar de legalidad, yo no creo que esté muy correcto de que él pueda ir y decidir y quitarlas así nada más. No, pero además bueno, quitarlas quiere borrar parte de la historia. No, eso no lo vamos a quitar. Te digo que en el fondo, qué bueno que no, que lo quitó así, quitando las placas, no pero yo creo que estuvo mal. Porque mire, a mí me da gusto que quiten esas placas en lo personal, pero si no contemplamos la ley, entonces en otras cosas él va a hacer también lo que quiera y nos tenemos que ir por la parte legal. Yo no creo que él
legalmente puede ir y quitar esas placas así nada más. Pero bueno, este tema seguramente dará mucho de qué hablar. Acuerdo dará certidumbre. Nuevo acuerdo comercial trilateral da confianza a las inversiones en México y permite la conformación de una región más competitiva a nivel mundial. Eso sí, porque como Estados Unidos se adueña precisamente de México y de Canadá, pues le da una competitividad a nivel mundial que necesita, México y Canadá son imprescindibles para Estados Unidos porque los bloques que se están formando con China, con India, con Rusia, con Irán, o sea, son bloques despiadados con los que Estados Unidos no va a poder. Ya ve que ellos ya no se están basando en sus comercios precisamente en el dólar, ya están basándose también en sus propias monedas, respaldadas verdaderamente por oro, porque acuérdense que la moneda, el billete, en teoría es la representación de oro. Como no ibas a andar cargando tu oro, este billete representa un poquito de oro, en teoría. Pero luego algunos países se pusieron a imprimir ya sin tener precisamente ese soporte del oro. Bueno, pues Rusia y China se han empeñado precisamente en tener un soporte de oro de todos sus billetes que están corriendo por las calles, para precisamente fortalecerlos, para que nadie les pueda decir nada y para empezar ellos a negociar precisamente ya con sus billetes, porque los demás saben, este sí está soportado por oro, lo de los americanos no necesariamente. Entonces ahí viene un golpe comercial muy fuerte para ellos y bueno, sin afianzar precisamente a América del Norte, que aquí sí en México, Canadá y Estados Unidos, los americanos, bueno, iban a tener serios problemas. Y bueno, también por eso la presión tan grande sobre Venezuela para consolidar precisamente la fuerza que todo ese petróleo le podría dar a los Estados Unidos. Pero bueno, ya derivamos por otro lado y estábamos precisamente en el Excelsior, el periódico de la vida nacional, y bueno, hablando de este acuerdo que dará certidumbre, pues sí, le da mucha certidumbre precisamente a los americanos. Congresos locales exceden gasto de sus presupuestos. Bueno, también una noticia muy conocida, Ciudad de México estrena alcaldes y fórmula para otorgar recursos. Pues ahí tiene usted, esto es básicamente el periódico Excelsior en su primera plana. No, y hablando de lo que mencionabas precisamente del tema del Tratado de Comercio, el peso, bueno, también celebra este pacto y bueno, es que ayer en los mercados nacionales, bueno, el peso se cotizó, bueno, más bien el dólar se cotizó a 18.68 pesos. O sea, bajó el dólar. Bajó el dólar, híjole, de veras que nos dan a tole con el dedo. Sí. O sea, es para que ya después de esta firma de comercio, bueno, veamos que ya hay certidumbre en el tema económico y que en nuestro país no va a pasar nada. Todas esas especulaciones que se decían de que posiblemente pudiera haber una devaluación, pues no, tal parece que todo va a estar tranquilo y equilibrado. Siendo la economía americana la que rija a la mexicana, pues sí, se estabilizan los mercados, pero ¿en base a qué? Precisamente a lo que decíamos, a ganancia para ellos, pérdida para nosotros, pero como está estable, ya hay certidumbre de que yo soy el ganón, Estados Unidos soy el ganón, ya no hay duda, ya no va a pasar nada, se estabilizan, pues sí, los mercados se estabilizan, pero realmente los recursos en su gran mayoría en la balanza se van más para allá o está parejo. Bueno, pues algo nos hace creer que se van para allá. Así es, y bueno, también lo que hoy destaca el periódico Milenio rápidamente es que, bueno, López Obrador destaca la actitud abierta y tolerante del estadounidense. Aplaude Trump, nuevo Tratado de Libre Comercio, pero los aranceles van, es lo que le digo, o sea, nos dan a tole con el dedo nada más. Todos ganamos, dice Peña, el pacto hará de Estados Unidos una potencia manufacturera, presume el republicano. Secretaría de Relaciones Exteriores, Economía, Iniciativa Privada, antes de firmar hay que resolver el asunto de las tarifas de acero y aluminio. Pues sí, es lo que le digo, o sea, por un lado, nos dicen, en esta parte no se puede vender, pero en esta sí, y nosotros vamos a poner precisamente las tarifas de ese acero y aluminio, o sea, las reglas del juego las pongo yo. En todos los sentidos. Buen día para Canadá, hicimos concesiones, algunas más difíciles que otras, reconoce Trudeau. Conflicto en Aeroméxico con la huelga, calculan pérdida de 27% en cuota de mercado. Y bueno, asume el gobierno, defenderé a Morelos como el Tri, dice Cuauhtémoc Blanco. Rinde protesta
primera generación de alcaldes en la capital. Y bueno, abre la Casa de México en España. Hermosa conspiración le dio vida al proyecto, dice el canciller Videgaray. Bueno, de veras que vemos ese tipo de notas y no estaban en Estados Unidos trabajando. Adiós al gran Absabour, el embajador de la música francesa, murió a los 94 años. Pues esto es lo que hoy trae el periódico Milenio, y obviamente una foto conmemorativa de la torre de rectoría allá en la UNAM, bandera media asta en Zócalo, letras doradas en San Lázaro, retiran del metro las placas alusivas a Gustavo Díaz Ordaz, y Tlatelolco ya es patrimonio cultural intangible. Fíjense que eso de la bandera media asta, efectivamente por decreto nacional desde 2011, se decretó que hoy 2 de octubre todas las oficinas de gobierno, todas las planadas de nuestro país, estuviera la bandera a media asta, incluyendo las escuelas, algunos hospitales, o sea, todos los hospitales de este país, y fue algo que se decretó desde 2011. Entonces, aquí no he visto la bandera que está media asta, la de la zona hotelera. Hay que avisarle aquí a las autoridades que hoy, en conmemoración a 50 años de la matanza de Tlatelolco, pues es un decreto nacional que esté la bandera media asta. A ver si alguien que ande por ahí es una hotelera, pues toma una foto, ¿no? A ver si realmente... A ver si es cierto. Sí, es cierto. Vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos aquí en la mañana, que en este martes 2 de octubre, no se olvida. Regresamos. Queridos sobrinos, ¿cómo les va en la vida? En esta temporada en la que los sombreros están muy, pero muy de moda, pues yo voy a hablarles de un lugar que es el paraíso para los que gustan de los modelitos excéntricos y llamativos. Y me refiero a las carreras de Ascot, que tienen lugar a 10 kilómetros del castillo de Windsor y que está considerado como el hipódromo con más glamour del planeta, porque ahí se condensan más de 300 años de historia hípica. Y por supuesto, es el lugar para lucir los sombreros más excéntricos. Y claro, el centro de la atención es la reina Isabel II, la cual no falta a esa cita desde 1945. Y se arregla muy bien para esa ocasión, que además tiene un código de vestuario muy estricto. Miren, los vestidos, generalmente de cóctel, llenos de vuelos, flores y holanes, deben llegar hasta la rodilla. No se deben llevar tirantes, ni los cuellos halter, ni tampoco el off-shoulder, o también llamado cuello barco. Digo, para no mostrar de más. O sea, las Kardashian tendrían serios problemas para elegir su atuendo para este acto. La base de los sombreros debe tener como mínimo 10 centímetros. No hay límite en cuanto a creatividad y fantasía, por lo que muchas recurren a sombrereros muy conocidos, como Philip Tracy. Y bueno, hasta existe un comité especial encabezado por la soberana, el cual decide si alguna de las invitadas pueden o no entrar a las carreras, de haberse atrevido a romper esas estrictas reglas del protocolo británico. Los invitados son los nobles ingleses y quizá algún miembro de la farándula internacional, porque además aquí se realiza un famoso picnic en el cual conviven todas esas personas famosas. Eso sí, tocadas con grandes y extravagantes sombreros, que a veces llegan a caer en la ridiculez. ¿Ustedes qué opinan, queridos sobris? Yo desde aquí, sin sombrero, les mando un gran beso. ¡Mua!
De los 15 equipos que compiten en el ascenso, solo 5 ya cumplieron con la regla de participación de menores. En cambio, el Atlante ha cumplido apenas 410 de los 675 minutos cubiertos por 3 menores de la generación 1998 y 1997. Los potros deben cumplir con el reglamento si no quieren perder 3 puntos que podrían comprometer su lugar en la tabla general. En otras noticias, 8 días después de la riña previa al Clásico del Norte, que mandó un hincha al hospital, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que detuvieron a uno de los involucrados. El sujeto responde al nombre de Adrián Rosendo. La Fiscalía además confirmó que se detuvo a otra persona del sexo femenino que trató de impedir la acción de la justicia. Y ya para terminar, la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud fue abanderada ayer lunes. El grupo compuesto por 93 deportistas comenzará sus competencias el próximo sábado en Buenos Aires. La encargada de llevar la bandera fue la esgrimista Natalia Botello. El 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes se reunieron para realizar un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional de Tlatelolco. El objetivo de la reunión era dar a conocer un pliego petitorio de 6 puntos al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. A las 6:10 de la tarde, un helicóptero lanzó una bengala sobre la plaza. Entonces comenzaron a surgir disparos desde lo alto de los edificios. Ante ello, los miembros del ejército que resguardaban la concentración, una práctica usual para la época, optaron por repeler la agresión y dispararon contra la multitud. Ante el intercambio del fuego, la multitud se dispersó y varias personas buscaron refugiarse en alguno de los edificios que rodean a la plaza. Sin embargo, en las horas siguientes, al inicio de la masacre, agentes militares y policíacos realizaron cateos y detenciones ilegales de manifestantes dentro de varios departamentos de Tlatelolco. En su pliego petitorio, el Consejo Nacional de Huelga pidió al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz el cumplimiento de 6 puntos: libertad para todos los presos políticos, es decir, de los estudiantes y activistas detenidos por manifestarse, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del cuerpo de granadores. Este grupo policial participó en varios actos de represión estudiantil previos al 2 de octubre, indemnización a las víctimas de los actos represivos, deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes y establecer un diálogo público entre autoridades y el Consejo para negociar las peticiones. Aún se desconoce la cifra exacta de los muertos y heridos, ya que el gobierno mexicano manifestó en 1968 que fueron solo 20 los muertos. 3 años más tarde, la escritora Elena Poniatowska, en su libro La noche de Tlatelolco, publicó la entrevista de una madre que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por lo menos había contado 65 cadáveres en un solo lugar. El periodista inglés John Rhoda, en sus investigaciones independientes durante las que entrevistó a sobrevivientes y testigos de los sucesos en hospitales, calculó que el saldo fue de 325 personas. Años más tarde, en una segunda investigación, el número bajaría a 250. Algunos autores, como Jorge Castañeda, creen que todo uso de la fuerza pública comenzó a ser magnificado por la población luego de la operación contra los estudiantes en Tlatelolco. Este autor sostiene que los estudiantes asesinados fueron 68 y que también murió un soldado. Sin embargo, la BBC de Londres, en una acotación hecha en 2005 al despacho informativo original del 2 de octubre de 1968, y luego de conocerse las implicaciones de la CIA en los hechos, sostiene que el número de víctimas oscila entre 200 y 300 personas y que los cuerpos rápidamente fueron retirados en camiones de transporte de basura. En general, las estimaciones calculan que el número de muertos va en un rango de 200 hasta las 1.500 personas. Testigos afirman que hubo grúas recogiendo centenares de cadáveres que había a su paso, esto para ser luego arrojados e incinerados. En la Plaza de las Tres Culturas fue instalado un monumento en honor a los caídos en 1968. Por su parte, la UNAM creó el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que incluye el memorial del movimiento estudiantil firmado por una instalación multimedia. El 2 de octubre es un día de luto oficial. En esta fecha la bandera nacional debe izarse hasta media asta, y a 50 años de este suceso sigue vigente, porque el 2 de octubre no se olvida. Sin duda, en este 2 de octubre que no se olvida, fíjense que le queremos recomendar el día de hoy, de verdad, lea hoy la edición de Luces del Siglo. Tenemos una entrevista que le hizo la señora Guadalupe Loaiza, esta escritora, a doña Elena Poniatowska. Ustedes recordarán, o se han leído el famoso libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, uno de los mejores libros que narra realmente. El primero, y ¿sí? probablemente el primero que salió.
que narra lo que realmente pasó ese 2 de octubre. Y bueno, en esta entrevista que le hace la señora Guadalupe Loaesa a Elena Poniatowska, pues narra en la entrevista cómo tiene tan presente doña Elena todo este recordatorio o esta memoria en donde narra nombres, lugares, nombres de personas, horarios, en lo que fue esta matanza desde los edificios de Tlatelolco con francotiradores en este mitin que habían a estrenar las tres culturas, tirotearon a los estudiantes. Yo creo que si alguien pudo narrar efectivamente ese 2 de octubre, esa noche en Tlatelolco, fue precisamente doña Elena Poniatowska. Sí, lo narra muy vívidamente, y es que tenemos que ponernos en el momento y el lugar. Primero, era joven ella, jovencita, recién tenía un hijo chiquitito cuando eso, porque ya era mamá, y es una experiencia tan fuerte. Digo, si usted por ejemplo, cuando ha habido algún acontecimiento muy fuerte en el mundo, mucha gente te puede decir dónde estaba, dónde recibió esa noticia, o si alguien tuvo la desgracia de saber que le pasó algo a un familiar querido, se acuerda muy nítidamente yo estaba en tal lado haciendo tal cosa cuando me dieron la noticia. O sea, son cosas que impactan tanto que ella, bueno, lo dice como lo dice Guadalupe Loaesa, ella se acuerda sin estar leyendo, sin estar viendo notas, describe nombres, lugares, hechos, precisamente esos tiradores que estaban apostados a lo alto de los edificios de Tlatelolco, que decías, Norma, que además siempre se ha dicho que los testigos han dicho que tenían un guante blanco precisamente para identificarse, y que ellos estaban disparando hacia abajo, pero no a la multitud, a los soldados, para enardecer precisamente a los soldados, y que los soldados empezaran a dispararle a la gente, ellos creyendo que se estaban defendiendo, que estaban siendo atacados, y probablemente algunas autoridades militares sabiendo de que así se iba a dar, pero bueno, es la manera en que engatusan a la tropa a que se decida precisamente a empezarle a disparar a lo que se mueva. Y bueno, algo que causó estupor en su momento y que bueno, cada vez se ha ido abriendo más, y bueno, ahora esta entrevista que nos presenta precisamente Luces del Siglo como corresponsal del periódico Reforma, muy completa, muy triste, y bueno, ¿cómo le podremos decir? Recordatorio que hicieron en la Plaza Norma, donde se juntó esta gente y se tiraron precisamente, aquí están las fotografías, se tiraron para hacerle un tributo precisamente a los caídos esa vergonzosa noche, porque es una noche vergonzosa para México, como seguramente algún día, claro, en otra magnitud, pero con una ferocidad muy semejante, estaremos teniendo el día de la matanza de Ayotzinapa, Norma. También en el futuro algún día tendremos la bandera a media asta, y bueno, esto vergonzoso, y todavía lo repetimos hace poco. Fíjate que precisamente hablando de eso, o sea, hace poco anunciaron que iban a abrir ya los expedientes del famoso de la noche del 2 de octubre, después de 50 muchas años. Cosas muchas seguramente las desaparecieron, pero todavía hay muchas cosas que tienen. Efectivamente. O sea, 50 años tardaron para que nos dijeran que por fin van a abrir los expedientes de las investigaciones que se van a cabo por parte de Gobernación de esta matanza. Efectivamente, como mencionas, hace unos años con la desaparición de los... ¿Tendremos que esperar otros 50? Muy lamentable. Por ahí vas, ¿verdad? Esperemos que eso no suceda, y esto, bueno, pues ya lo prometió el propio Andrés Manuel López Obrador, que una vez llegando al poder, precisamente se haga una comisión para la investigación de toda esta matanza que se dio también, desaparición de estos 43 estudiantes, ¿no? Esperemos que no esperemos 50 años para que se pueda saber realmente la verdad, aunque ya la sospechamos, claro, pero bueno, realmente confirmar lo que se sospecha en esta desaparición de los 43 estudiantes. Muy, muy lamentable, pero bueno, como dicen, este 2 de octubre no se olvida, se quedó marcado en la historia de nuestro país, y bueno, y precisamente por eso es que después de 50 años ahora tengamos una esperanza en este nuevo gobierno democrático, porque esa lucha de esos 50 años precisamente empezó con realmente de esa defensa democrática que se exigía en ese momento. La culminación de muchos
que hace un movimiento, porque muchos de los participantes precisamente en este nuevo gobierno por entrar de López Obrador fueron estudiantes en ese momento, fueron participantes directos de lo que pasó en Tlatelolco, lo vivieron en carne propia y bueno, ahora llegan ellos al poder. Y entonces, bueno, pues aunque haya mucho infiltrado, ya hay una corriente muy fuerte dentro del gobierno que definitivamente nos va a dar una perspectiva y van a pugnar porque se abran muchos archivos de los que existen, porque, insisto, destruyeron muchos ya, de lo que exactamente pasó ya desde la parte interna, porque sabemos desde afuera, porque hay testigos presenciales de lo que pasó, pero los puntos de vista de el por qué, cómo, los directamente involucrados, los que dieron las órdenes, como dices, Norma, también ya muchos lo sabemos, lo sospechamos, pero será interesante saberlo ya desde la parte oficial. Así es. Y bueno, pasando ya al ámbito de Quintana Roo, recuerde que estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo. Nos vamos con la edición hoy de Luces del Siglo en su primera plana y lo que hoy se publica. Pues Luces del Siglo, periodismo de verdad, no se queda atrás y obviamente dice 1968, entre 5,000 y 10,000 jóvenes son atacados por militares en la plaza de Tlatelolco, hecho recordado como la represión más brutal del régimen priista durante el siglo XX. A medio siglo, 50 años han pasado desde aquel oscuro miércoles 2 de octubre de 1968 y las heridas no han cerrado. El estruendo de las balas y los gritos de miles de estudiantes todavía resuenan en la Plaza de las Tres Culturas, a donde volvió la ganadora del Premio Cervantes de Literatura, Elena Poniatowska Amor, para hacer un recuento de esa fatídica noche de Tlatelolco, como tituló su laureado libro. Pero bueno, cambiando de tema, cancela Fonatur venta de predio, asegura que el lote 4A1 de Playa Coral regresó al patrimonio federal. Y bueno, les vamos a presentar precisamente una nota de todo esto. La operación que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, realizó en marzo pasado con la empresa Pulso Cancún Nizuc, SAPI de CB, para la venta del lote 4A1 en Playa Coral, fue cancelada, después de que Luces del Siglo publicó el pasado 24 de septiembre que dicho lote había sido rematado al único postor que participó en el proceso de licitación pública. Fonatur informó que su venta se canceló desde junio pasado. A través de una carta aclaratoria que se hizo llegar a la redacción de este rotativo, sin firma del responsable, Fonatur califica como inexacto y falso el contenido de la nota informativa titulada Ofertan predios al único postor, en la cual se documenta que a la empresa Pulso Cancún Nizuc, representada por Carlos Camaji Ambe, le fueron vendidos los predios K56 de Playa Delfines y 4A1 de Playa Coral a precios por debajo de su valor catastral y con facilidades de pago a 5 años. Con copias de los contratos de compraventa firmados por el ahora exdirector de comercialización de Fonatur, Juan Bechara Abdoférez, y el empresario Carlos Camaji, Luces del Siglo publicó que el monto total por ambos predios, con superficie de 17,212.76 metros cuadrados, suman 55,08,990 pesos, y para amarrar la compra, Pulso Cancún Nizuc desembolsó de entrada la cantidad de 11,126,092 pesos, el 20% por los conceptos de depósito en garantía de seriedad y enganche. El saldo restante lo pagaría la empresa en 60 cómodas mensualidades. El lote, ubicado en Playa Delfines con una superficie de 9,215 metros cuadrados, fue vendido en 19,269,893 pesos, apenas el 45.4% de su valor catastral. En tanto, el lote 4A1 de Playa Coral, con una superficie de 7,997.5 metros cuadrados, había sido vendido en 12,528,944 pesos, cuando su valor catastral registrado hasta la fecha de la operación era de 12,639,540 pesos. Esta información está sustentada en datos inexactos debido a que dicha operación no se concretó. La compraventa fue cancelada en junio de 2018, por lo que el predio sigue formando parte del patrimonio de Fonatur. Por lo anterior, la información que su medio refiere de que los terrenos rematados fueron entregados al comprador también es falsa, dice la misiva de Fonatur. La información en la
la que se basó este medio son 4 documentos avalados por Fonatur en distintas fechas. Específicamente, el acta de entrega-recepción cita textualmente: en Cancún, Quintana Roo, siendo las 10 horas del día 27 de abril de 2018, se reunieron en el lote 4A1, ubicado en el sector turístico, segunda etapa, sección A, Juan Bechara Abdoférez, representando a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como fiduciaria en el fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo y o Fonatur, y la sociedad Pulso Cancún Nizuc Sapi DCB, representada por Carlos Camaji Ambe, con el objeto de hacer entrega por parte de Fonatur la posesión del inmueble antes descrito. Ahí tiene usted, y fíjate, Nonita, que en esta nota donde Fonatur dice que no, dice que no se vendió, que lo se anterior, canceló. lo que informó Luces del Siglo en su medio es información falsa, porque esto no se llevó a cabo. Y bueno, Luces del Siglo publica el contrato donde se especifica precisamente ya no solo la venta, sino la entrega física del predio. Y ellos todavía se atreven a decir que no, es información falsa. Bueno, pues lo veremos en algunos años, precisamente ahora que cambie esta administración federal, veremos si se logró o se vendió o no se vendió. No se dio sorpresa, porque ahí están los documentos. En el expediente que se tiene de esta investigación es el contrato, el documento de entrega-recepción de ese predio al empresario, y bueno, pues ahí dice que no, es cierto. Pero fíjate que en esta réplica que nos mandan, inclusive, pues yo le decía a la gente de prensa de Fonatur que nunca me la firmaron, o sea, mandaron la carta sin ninguna firma, sin ningún responsable, Se le envió carta al periódico para reclamarle, pero nadie firma. Nadie se quiere hacer responsable, porque bueno, si no saben, ahora ya saben. Ellos lo hicieron por si las dudas. Yo tengo la obligación de hacerlo, puesto que tiene su derecho a réplica. Efectivamente, aquí está publicado. Nada más si quiero asentar que en esa carta que mencionan ellos y que nos mandan al periódico, es decir, que es inexacta este contrato, bueno, pues no se hace nadie responsable de esa carta, exclusivamente Fonatur como Fondo Nacional de Turismo, pero ningún servidor público firmó precisamente esa carta. Yo tengo la obligación como medio de hacerlo, y de exhibir los documentos que se tienen referentes a esta investigación, el contrato y además, precisamente, el acta de entrega-recepción de lo que ellos dicen que no entregaron. O sea, otra vez un cochinero, ¿no? Favoreciendo amigos, a cuates. Y bueno, mire, cuando hablamos de los precios de esos predios, además, Norma, el predio de este que se está disque cancelando, están hablando de 19 millones de pesos. 19 millones de pesos es un poquitito más de $1 millón. Imagínense un lote de estas dimensiones, de 9,215 metros cuadrados, o sea, un poco menos, 1,000 metros menos, 800 metros menos de 1 hectárea, en la playa, en Vías Delfines. $1 millón, $1,100,000. ¿Sabe cuánto cuesta un penthouse? Aquí ya no diga ya en ya la playa del construido, pero el metro cuadrado en breve. Sí, pero quiero que se vea la distancia que hay. Un solo penthouse cuesta $1,5 millones. Y resulta que un terreno de casi 1 hectárea cuesta $1,200,000. La realidad es que si usted se va a comprar un terreno en cualquier fraccionamiento de la zona hotelera, le cuesta, no estando frente al mar, le cuesta muchísimo más dinero. O sea, se los rematan, se los dan en paguitos para los cuates, pero bueno, si llega un medio a sacar esto a la luz, no es cierto, pues aquí está el acta de entrega-recepción precisamente que hiciste. Bueno, ahí tiene usted el cochinero que se sigue dando en este país. Y bueno, disputan poder con golpes y amenazas, pues así están los jaloneos, pues si hacen este tipo de negocios, disputan poder con golpes y amenazas, eso allá en la naciente Administración Pública Municipal de Solidaridad. Vamos a la nota.
Laura Beristain, quien apenas ayer asumió el cargo como presidenta municipal de Solidaridad, denunció haber sido amenazada de muerte con el objetivo de interferir en la gobernabilidad del ayuntamiento. En entrevista con Luces del Siglo, Beristain afirmó que las amenazas se dieron durante la primera sesión de Cabildo Municipal, misma que fue interrumpida primero por la falta de acuerdo y después porque fue cortada la electricidad del recinto y fueron arrojadas sillas a los regidores, situación por la que tuvo que intervenir la policía. La morenista sostuvo que las amenazas que atentan contra su vida vienen de Gerardo Ortega Otero, a quien responsabilizó en caso de algún daño a su persona, a su equipo o a su familia. Ortega Otero es esposo de Samaria Angulo Sala, quien reemplazara en la regiduría a la exalcaldesa Cristina Torres. El conflicto se desató ante la negativa de aprobar que Samaria Angulo asumiera el cargo de regidora, pues alegó Laura Beristain que para ello Cristina Torres debía tomar protesta y luego renunciar. Sostuvo que siempre han existido presiones para que se otorguen puestos de trabajo, aunque no especificó de qué puestos se trata. La alcaldesa apuntó que la sesión realizada fue ilegal, puesto que se había solicitado un receso y el cabildo continuó en las instalaciones de la Dirección Civil luego del altercado. Por otra parte, integrantes del Partido Acción Nacional demandaron a la nueva presidenta municipal respetar las decisiones que se tomaron en la parte de la sesión en la que estuvo ausente. En conferencia de prensa, Carlos Jiménez Jiménez, presidente del PAN en Solidaridad, afirmó que en el municipio no existe gobernabilidad. Pues ahí tiene usted todo enfrentamientos que hubo entre golpes y amenazas y demás de esta nueva, en la primera sesión que se dio el domingo pasado en el Teatro de la Ciudad del municipio de Solidaridad, en donde, bueno, pues finalmente la presidenta municipal propone nombrar a parte de su gabinete y el cabildo no lo ratifica. Debido a esto, ella se va de esta sesión. Al momento en que se va, pues el síndico decide que la sesión se lleve a cabo para hacer los nombramientos. Sí que hay un tema de enfrentamientos ahí, de palabras, dimes y diretes, y donde, bueno, pues la señora Luz María Beristain, que estaba en el teatro, también manda apagar la luz del teatro, y bueno, pues ahí se dan, pues ahí empieza la trifulca entre golpes, amenazas y demás, y donde pues también hubo lesionados. En este caso la que salió lesionada básicamente fue la suplente de la señora Cristina Torres, la señora Samaria Angulo, en donde, bueno, pues tuvo que ir directo al hospital después de que pues prácticamente la golpearon con una silla. Pues todo esto que se da es muy lamentable que inicie así una administración, y más en este municipio de Solidaridad. Ayer la presidenta municipal, Laura Beristain, denuncia públicamente al esposo de la señora Samaria Angulo, al señor Gerardo Ortega, donde dice que recibió amenazas de su parte, y corrió incluso un video donde se decía que iba ahí con gente armada ahí al Teatro de la Ciudad. Entonces yo creo que esto es lo que no queremos ver realmente en dijéramos en un gobierno democrático, porque así lo designó los ciudadanos. O sea, los ciudadanos decidieron que la señora Laura fuera la presidenta municipal, por lo tanto se tiene que respetar esa parte. Sin duda, si la señora propone y el cabildo dispone en este caso, pero bueno, tiene que hacerse con respeto y democracia. Porque si no, no van a llegar a ningún lado. Fíjate que el síndico y los regidores en contra de ella dicen, bueno, es que a nosotros también nos eligieron democráticamente y también somos parte de la autoridad municipal, en lo que tienen razón. Pero si siguen en esa duplicidad de autoridad, que es lo que se está dando ahorita, pues ni uno ni otros, esto se va a ir para atrás, se va a seguir complicando y no les va a convenir. Así es que mejor que se sienten, si de veras respetan a la representatividad que les dio la ciudadanía, pues que se sienten, se pongan de acuerdo y sobre todo hagan las cosas dentro de la legalidad. Esas discusiones tienen todo el derecho de estar encontrados, de tener ideas diferentes, pero lo tendrán que hacer dentro de los canales normales de un cabildo, de la discusión, de la votación y de decidir a base de lo que la mayoría diga los caminos del municipio. Si no, esto se va a ir complicando. Y bueno, a ver si no tienen un revés donde tenga que intervenir precisamente el Congreso del Estado y les eche para atrás precisamente este gobierno, que entonces va a haber sido un gobierno fallido. El gobierno fallido express
más rápido que hubiera habido en Quintana Roo, ¿eh? Así es que mejor se ponen listos. Y bueno, la que no se quiso meter en complicaciones fue finalmente la señora Mara Lezama, y es que pues aquí no hubo conflictos en este municipio. Aquí reciclaron gabinete de Remberto. Hubo algunas ayer enfrentamientos por ahí de palabras, porque no estuvo de acuerdo la señora Niurka Saliva en cómo asignaron las comisiones en el Cabildo, pero ya le hablaremos más adelante de ello. Por lo tanto, tenemos una nota donde recicla gabinete de Remberto la señora Mara Lezama. La morenista Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez, presentó ayer a su gabinete. En la lista aparece personal de confianza de Remberto Estrada Barba, su antecesor en el cargo. Ayer se hizo oficial el reciclaje de 8 funcionarios del Verde en la administración morenista. Gerardo Arroyo, director de egresos; Adolfo González, secretario de Desarrollo Social y Económico; Yuri Salazar, director de ingresos; Francisco Javier López Reyes, director de Turismo; y Sergio de Luna, director general de Planeación. También la nueva administración mantendrá en Palacio Municipal a Reina Valdivia Arceo al frente de Contraloría, a Marcelo José Guzmán en Tesorería y a Héctor José Contreras en la Oficialía Mayor. Haremos una evaluación de la estructura organizacional del municipio, dijo ayer Mara Lezama en la presentación de su gabinete. A sus colaboradores, la alcaldesa les reiteró que la línea de su administración es de cero tolerancia a la corrupción. Sin embargo, sobre José Guzmán, presente en el acto protocolario como nuevo tesorero, pesa una inhabilitación temporal ordenada en 2017 por la desaparecida Secretaría de la Gestión Pública, cuando se desempeñaba como director financiero del ayuntamiento, derivado de 41 procedimientos administrativos que la dependencia hizo en contra de ex colaboradores del sector público que incurrieron en negligencia administrativa, incumplimiento en declaración patrimonial o de las leyes. Pues fíjese usted que ya le andaban moviendo el tapete un poco al recién nombrado secretario de Seguridad Pública, Benito Juárez, pero bueno, fíjese usted que parte de la logística que traía precisamente el nuevo secretario de la Policía a nivel estatal, era que precisamente iban a arreglar muchas cosas y que iba a haber turbulencia. Y bueno, mire, de entrada la empezamos a ver, pero bueno, se mantiene el secretario de Seguridad Pública, Benito Juárez, pese a las críticas. La presidenta municipal le da su voto de confianza. Vamos a la nota. El secretario de Seguridad Pública en Benito Juárez se mantiene pese a las críticas que ha generado el nombramiento del policía morelense, aseguró Mara Lezama. La alcaldesa comentó que Jesús Pérez Abarca tendrá un periodo de gracia de 3 meses para demostrar resultados que justifiquen su designación. Lezama dijo que dará su voto de confianza a favor del comandante Pérez para que baje los índices de la inseguridad en la demarcación. En días previos circuló en redes sociales un video en el que se ve a Pérez Abarca, cuando fungía como encargado de la seguridad de Cuernavaca, Morelos, ser expulsado de las instalaciones por sus propios subalternos por presuntos maltratos. El pasado domingo, en su nombramiento, Pérez Abarca aseguró que será implacable ante cualquier acto de corrupción. Además, aseguró que realizará una evaluación al interior de la corporación policíaca a fin de realizar posibles cambios. De acuerdo con los primeros informes que ha recibido el también recién nombrado secretario de Seguridad Pública Estatal, Jesús Alberto Capella Ibarra, es en la Policía de Cancún la corporación con más corrupción de la entidad. Capella Ibarra aseguró que su prioridad será la implementación del mando único policial, un modelo vertical donde se alinea el ejercicio de las policías municipales al esfuerzo estatal. Es que él dijo que iba a ser implacable ante cualquier acto de corrupción, pues luego no lo quisieron los policías. De hecho, desde anoche, déjame decirte que ya está circulando dentro de la tropa, ahora sí que dentro de la tropa está circulando hacer un paro de labores por parte de los policías. Evidentemente, los cambios siempre hay gente que se rehúsa. Y bueno, ya veremos qué tan mano dura vayan a poner ante esta decisión, si es que pretenden hacer precisamente este paro de labores de los policías aquí en Benito Juárez. Sin duda, y como ya sabemos, si ha habido análisis incluso de todos los temas en cuestión de inseguridad, sabemos que el negrito del arroz siempre empieza en las policías municipales. Y aquí,
Con toda esta violencia que se ha generado en el municipio, hay que recordar que la gente que están matando o el crimen organizado está matando son prácticamente a policías o taxistas. Quiere decir que estaban inmiscuidos en el tema del narcotráfico, porque no están matando a gente civil, a gente de la sociedad. O sea, son básicamente, ahora sí que saldo de cuentas del propio crimen organizado con los policías. Y eso, bueno, pues ahí se lo dejo, porque finalmente eso es lo que trasciende y lo que afecta finalmente al municipio. En fin, y bueno, otro tema polémico que se está dando aquí en Benito Juárez es que de nueva cuenta hay una propuesta, y esta fue de parte de la presidenta municipal Mara Lezama, en cuanto a cambiar al nombre de municipio ahora por Cancún. Yo diría que a título personal, a mí no me parece que se cambie el nombre. No hay un conflicto, o sea, como para tomar una decisión de esa manera. Sin duda Cancún es una marca muy cotizada y es el destino turístico Cancún. ¿Por qué cambiar ahora el municipio al nombre de Cancún cuando es Benito Juárez? Hay un origen del por qué, pero además todo lo que implicaría, si estamos hablando de un periodo de austeridad, cambiar el nombre a un municipio, todo lo que implicaría en cuestión de logística, tiempo, dinero y esfuerzo, papelería y demás, sería un costo extra, Sí, y atención, que no esté contemplado, y horas de trabajo, horas de trabajo que se supuesto, necesitan para cosas más prioritarias. Pero además, fíjese usted, allí en su colonia, en su cuadra, vive Chayito. Chayito para arriba, Chayito para abajo, todos la conocen, ¿no? Pues ahora resulta que llega alguien que, como se llama Rosario, ¿no?, le quieren cambiar el nombre a Chayito. Pues si no hay conflicto, hombre, se llama Rosario y le dicen Chayito. Igual aquí, esto es Benito Juárez, que tiene su fondo, como ya lo decíamos el otro día, del nombre de Benito Juárez, precisamente por esa separación en esta ciudad nueva de lo que era el poder colonial en el México antiguo, hispano, ¿sí?, en donde, bueno, el poder de la iglesia y el poder civil enfrentados, los dos tienen la misma cancha, y así estaban en las plazas de todos los pueblos, ¿no? Bueno, eso es parte del pasado, desde que llegó Juárez, Benito Juárez, y bueno, aquí se hizo emblemático el hecho de que no esté en la plaza, enfrente del Palacio Municipal, la iglesia. Entonces, es Benito Juárez, es el municipio de Benito Juárez, no peleado con el hecho de que somos Cancún. Todos sabemos que somos Cancún, el mundo nos conoce como Cancún, pero bueno, una cosa es una y otra cosa es otra. ¿Por qué invertirle, como dices, Norma? Además, recursos, horas de trabajo de funcionarios que nos hacen mucha falta para cosas en las que estamos muy atrasados. Entonces, ahí está la discusión. Pues sí, es una discusión libre, todos pueden opinar, pero ¿vale la pena estar ahorita en eso cuando tenemos serios problemas de otra índole? Así es, someterlo incluso a una consulta pública me parece sería un ejercicio realmente pues en vano. Finalmente, por algo se hizo, por algo se le designó a este municipio el nombre de Benito Juárez, por algo está esa estatua en la plaza de la avenida Tulum, la estatua de don Benito Juárez, que ha sido un ícono de nuestro país, en donde finalmente separó la iglesia del Estado, donde se formuló un país laico. ¿Por qué? ¿Cuál sería el meollo del tema? No entiendo. ¿Cuál sería realmente el meollo? Cancún, sin duda, es la marca exitosa del destino turístico, y esa nadie la va a quitar. No, sigue siendo, la tomamos en cuenta, es el nombre hacia afuera de Cancún, pero bueno, Benito Juárez, no están peleadas, las dos están bien, ¿para qué meternos en eso? Pero así es. En fin, bueno, vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos aquí a la mañana y con muchísimo más información que compartirle. Regresamos. Nido de víboras. Cuando un nuevo inquilino ocupa una casa, suele llevar consigo sus propios tiliches. No importa que la haya rentado con todo y muebles. No se deshace del mobiliario, pero tampoco desecha lo suyo, que su trabajo le costó. La idea, pues, es reciclar y que convivan la silla vieja con el catre rechinador. Este singular mecanismo de aprovechamiento no solo puede usarse con objetos, ya que lo mismo aplica para funcionarios, como puede verse en el gabinete de Mara Lezama, quien ha intercalado personal de medio uso con otros que ya venían en el menaje.
De tal forma, conservan la chamba el oficial mayor Héctor Contreras, el secre particular Francisco Carrillo y el titular de turismo Francisco López Reyes, por nombrar algunos. Mientras que en la categoría de reciclados, anote usted a viejos conocidos como Marcelo José Guzmán en la tesorería, Reina Arceo Ordosado como contralora y Armando Lara de Nigres en ecología y desarrollo urbano. En otras palabras, la temida escoba no llegó al Palacio Municipal de Benito Juárez y es así que tenemos un ayuntamiento surtidito y ecológico, integrado por funcionarios de ayer, hoy y siempre. De acuerdo con el reporte de diversos espiritólogos y expertos en lo paranormal, el alma de don Benito Juárez está que trina del coraje. Y cómo no, si por enésima vez quieren bordar su nombre del municipio, porque la nueva administración apenas lleva un día y ya le quieren cambiar el nombre al changarro, bajo la justificación de que así se evitará la confusión que agobia a los millones de visitantes que llegan de otros países, quienes vuelven a sus lugares de origen todos atribulados y turulatos, porque no saben si estuvieron en Benito Juárez o en Cancún, lo cual es una bronca a la hora de etiquetar las fotos en Instagram. Por eso, para que no haya conflictos internacionales, mejor usar un solo nombre para todo y adiós problema. Total, don Benito ya tiene su avenida, varias escuelas, parques y hasta una estatua, donde cada 21 de marzo no habrá de faltarle su arreglo floral. No obstante, advierten los espiritistas, como simple medida de precaución habría que ponerle su veladorcita a don Benito. No vaya a ser que su furia oaxaqueña se desate y se presente por las noches para jalarle las patitas a los integrantes del ayuntamiento que se atrevan a votar a favor de tal medida, que de tan recurrente y hasta parece personal contra el benemérito. Ahora bien, ¿y si mejor la autoridad se aplica en reforzar la seguridad pública? Porque esa sería otra opción para mejorar la percepción de la gente. Porque cambiar la denominación de las cosas no hace que éstas mejoren. Al final, Chana seguirá siendo Chana aunque le digan Johanna. Además, lo de Benito Juárez no es día gratis. Hay una idea detrás del nombre que va más allá del simple homenaje al personaje histórico. Los cambios de nombre, por muy bien intencionados que sean, suelen quedarse en mera cosmética. Ignorar la historia no es la mejor manera de empezar una gestión. Desde el año 2007, la Organización de las Naciones Unidas indicó que cada 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia, esto con la intención de recordar el legado que dejó Mahatma Gandhi. La Asamblea General declaró esta fecha como un día consagrado para el fortalecimiento de los ideales de paz y no violencia entre todas las naciones y todos los pueblos. El principio de la no violencia se basa en el rechazo del uso del maltrato físico para lograr un cambio social o político. Este tipo de lucha social ha sido adaptada en una multitud de ocasiones para promover campañas a favor de la justicia social. Esta fue la herramienta que utilizó Gandhi para luchar por sus convicciones y enviar un mensaje de paz al mundo entero. El principio de la no violencia tiene una relevancia universal y busca conseguir una cultura de paz, tolerancia y comprensión. Como dijo Gandhi, la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. 3 luces rojas cruzaron el cielo, pero llevaban la muerte por detrás. Con guantes blancos tuvieron sus manos para distinguirse al empezar a matar. Desde Cancún y para todo el mundo, recuerde consultar nuestra página en www.lucesdelsiglo.com. Y bueno, tenemos el invitado de hoy que me da mucho gusto recibirlo en estas instalaciones, a Carlos Díaz Carvajal. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, gracias, Norma. Carlos, muy bienvenido. Él es el director del INPLAN, Instituto de Planeación de aquí del municipio de Benito Juárez. Gracias. Bueno, pues vamos a platicar porque finalmente hay un tema pues todavía polémico, vamos a decirlo, Carlos, que es el tema del plan de desarrollo urbano de este municipio. Y es que finalmente con todas las, pues dijéramos, quejas, reclamos, unos están contentos, otros no están contentos, hubo algunos pues reuniones de consultas que se les dieron a algunos vecinos aquí en este municipio. Y bueno, unos hubo inconformes, otros estuvieron a favor, pues finalmente se dio este plan de desarrollo urbano. Hay una observación por parte del Tribunal Administrativo de aquí del Estado. Platícanos realmente, Carlos, ¿cuál es el estatus, dijéramos, de este plan de desarrollo urbano? Muy bien, entonces antes que nada muy buenos días y gracias por la oportunidad y el espacio para compartir y platicar sobre este tema, un tema de un instrumento que quiero decir
nos ha tocado en los 48 años de vida de nuestro municipio y nuestra ciudad de desarrollar estos programas, y siempre han sido en su proceso de elaboración cuestionados, para bien o para mal, siempre hay sus pros, contras, y pues no es la excepción. Tampoco quiere decir que debe ser la norma. Claro. Deberíamos de transitar en un proceso, digamos, incluyente, más limpio, más terso. Pero bueno, al final del día nuestra sociedad es muy diversa y tiene intereses legítimos. Yo siempre he dicho que cualquier interés es legítimo y hay que escuchar, y sobre todo hay que entender que estamos en un Estado de Derecho. Las cosas se tienen que presentar con argumentos. Yo puedo estar pidiendo X o Y, solicitando, pero hay que argumentarlo y sustentarlo jurídicamente. Y voy a empezar con el final, en dónde estamos, ¿no? Porque luego, para no alargarnos mucho en el tema, hoy estamos en una suspensión provisional, una más, o sea, fueron ya 3 suspensiones. La primera se cayó, no se llegó a la suspensión definitiva, se argumentó, y lo que estamos viendo aquí, y hay que ser muy claros, es que no se está combatiendo al documento en su forma y en su fondo, sino al proceso de la convocatoria para la consulta pública. Son dos cosas diferentes. Exacto, sí. Claro. Sí, porque no soy abogado, pero pues he estado en todo este proceso empapándome y tratando de discernir cómo se dan las cosas. Cuando te llegan los documentos del Tribunal Administrativo del Estado, pues te dicen que lo que los ciudadanos les dieron entrada a su demanda es por la forma en que se llevó la convocatoria para la consulta pública, en apego a la Ley de Asentamientos Humanos, que marca 10 días hábiles para convocar a la consulta pública, que fueron 3 días. Eso es lo que está en la forma. Está observando el tribunal. Es correcto, porque no puede ningún tribunal dar un amparo sobre un documento que no ha causado efecto. Una vez que se publicara y se registrara, ahí entonces entraría otro tipo de procedimiento legal. O sea, porque todavía no se publica en el Diario Oficial del Estado. Es correcto. De hecho, la suspensión provisional va en ese sentido, de que no se publique en el trámite de publicación en el Periódico Oficial del Estado, y en segundo tiempo el registro en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Entonces, el documento en cierta forma tiene consideraciones de la consulta pública. ¿Y por qué digo en cierta forma? Porque la ley nos dice que en la consulta pública los entes que participan del gobierno en recibir las opiniones de los ciudadanos, dicen, deberán, las que sean viables, las que vayan a ser incluidas en el PDU, no se contestan, y las que no son viables se tiene que sustentar por qué no. Entonces, todas las opiniones, más de 180, fueron recibidas, analizadas, y hubieron cambios. ¿Cuáles fueron estos de forma? Y lo vimos en los medios, justo aquí. Luces del Siglo le dio amplia cobertura al tema de los ciudadanos de las Supermanzanas 2, A, 3 y 4, que hicieron una rueda de prensa en el parque de la calle Naranja. En nuestra propuesta se había manejado, quiero comentar que la Supermanzana 3, donde están todos los retornos de los nombres de peces, pues esa desde el 2014, el PDU 2014, se manejó ya como una zona de transformación. ¿Qué quiere decir esto? Zonas que ya tienen un impacto en el uso original del suelo, así como otras áreas y otras supermanzanas. Entonces, zonas de transformación quiere decir que estaban sujetas a un proceso de cambio de uso unifamiliar o habitacional a un uso mixto. Es el caso de la Supermanzana 3. Tenemos en la 2A y en la 4, sobre todo la 4 tiene un alto impacto por oficinas, comercios, consultorios que están... Notarías, está lleno. Notarías, correcto. Entonces, la del 2014 ya manejaba un antecedente exclusivamente en la Supermanzana 3. Sin embargo, en todo este proceso de consulta, antes de llegar al proceso de consulta, y por eso la gente se manifestó
en su inconformidad los vecinos de estas 3 supermanzanas, principalmente, habiendo otras, sobre el uso mixto que le estábamos poniendo. No estábamos imponiendo, estábamos sugiriendo, por eso decía, nosotros no estamos para ni imponer ni convencer. Cuando uno sale a una consulta pública es literal una planeación democrática, porque se expusieron todos los planos en escala muy grande para que la gente viera con detalle cada uso de suelo, y por eso es que opinaron sobre la propuesta. Al recibir las manifestaciones, no solo en la supermanzana 3, que ya había avanzado en zona de transformación, sino en las otras supermanzanas, y pusimos el uso de suelo unifamiliar. ¿Qué quiere decir hoy? Que si el PDU llega a concretarse, que haría la acotación, es el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, ¿no? de Benito Juárez. Si llega a concretarse su publicación y su registro, que cause efecto, ya legales, que no se quede en el papel lo que la ciudadanía exigió en estas supermanzanas, que realmente en la práctica, en esas supermanzanas como en otras, la 15 por ejemplo, que también los vecinos se manifestaron, la 17, que la autoridad en cualquiera de sus niveles aplique lo que dice el PDU y que el uso de suelo sea unifamiliar. Sí, sin duda, como mencionábamos, incluso en las conferencias que se dieron, los vecinos reclamaban de que, bueno, hubiera ya algunas oficinas en esta área, dijéramos, habitacionales, y que se convirtieran ya ahora en una parte de la comercial. Pero fíjate que algo bien chistoso que me dio la tarea de estar checando, porque toda esa zona, déjeme decirle, aparte de que hay desde, obviamente, notarías y demás, casi todas se están promoviendo como Airbnb. Sí. La mayoría, Estuvimos haciendo una pequeña investigación en esta zona y esta zona está prácticamente, la mayoría se renta como Airbnb en este momento. Yo quisiera, es un tema muy interesante lo del Airbnb. Hemos dicho en reiteradas ocasiones, esto no es nuevo, de vivir aquí en Cancún hace 31 años, desde el inicio siempre se manejó un proceso de rescate de la zona centro. Recuerdo muy bien los primeros intentos, yo se venía para abajo en la zona centro. Yo siempre he dicho que Cancún nos brindó una zona centro de un área comercial de artesanías, de restaurantes, de farándula, porque el turismo llegaba, pero nosotros como cancunenses no teníamos un centro de convivencia real. Adoptamos el parque Las Palapas porque fue el primero, pero el parque Las Palapas es un centro de supermanzana, no es un corazón de ciudad. Es más grande el centro de la supermanzana 4 que el propio parque de Las Palapas, pero por el hecho histórico de que fue la primera supermanzana junto con la 3 y la 5 en desarrollarse, se creó por costumbre el parque y la iglesia de Cristo Rey. Cuando uno ve que el turismo, empieza uno a sentir que el turismo ya no llega al centro, nos quedamos huérfanos del espacio público que nos diera identidad. Nos hace falta esa identidad y el espacio público, y nos identificamos con plazas comerciales, por poner un nombre y no hacer comercial, pero Malecón Américas. Sí, entonces es la zona de recreación del cancunense. Entonces, el Airbnb, y mucho, perdón, y me estoy yendo por la tangente, ¿qué se hace, no? ¿Qué hacen los gobiernos para empezar a revivir, a reactivar esta zona? Pues no es con obra pública. La obra pública por sí misma no reactiva. Se tiene que hacer en un concepto integral de actividades socioeconómicas, impulsar las inversiones. Un ejemplo, inversiones inmobiliarias. ¿Quién quiere invertir en el centro si no hay opciones de plusvalía? Entonces, generar unos procesos de cambio de uso del suelo graduales, que la gente vuelva a vivir en el centro, generar el concepto de barrio, porque hoy la gente se está yendo a vivir a la periferia. Si podemos dar un valor inmobiliario en el centro, donde las parejas jóvenes, casados o no, los famosos millennials que se dicen, puedan hacer familia o puedan hacer sociedad dentro de la ciudad, estaríamos dando un gran paso. Pero adicionalmente, el Airbnb, que no es bien visto en algunos sectores económicos de nuestra comunidad, hoy está dando
reactivación a la zona centro con esta actividad. Y lo vemos todos los días. La oficina del Implan está ahí junto a Migración, en Uxmal y Tulum. Y es común ya ver parejas jóvenes, gente joven, turistas, extranjeros, deambulando en la zona. Fíjate que eso pasó también en las Donceles. Un grupo de chicos arquitectos cancunenses empezaron a reactivar esa zona que estaba abandonada, porque incluso había casas abandonadas en esa zona. Empezaron a hacer construcciones de edificios, esos famosos estudios, y la verdad es que reactivaron la zona. Toda esa zona de las Donceles hicieron edificios, pusieron restaurantes, y la verdad es que se reactivó toda esa zona, y además esos corredores los arreglaron, les pusieron luces más, o sea, los pintaron, porque hay que ver que ahí en la Bonampak, ahí por parte de las Donceles, donde hay pues algunos grafitis ahí, toda esa zona, la verdad que estaba abandonada, se reactivó económicamente. Bueno, a mí lo que tú mencionas me parece, suena muy bien, ¿no? Como lo acabas de describir, es una zona por reactivar, en muchos sentidos, le va a dar más, pues vas a reactivar desde seguridad, porque una zona abandonada, bueno, pues es más factible que se desarrolle ahí la seguridad, en fin, que se vuelva a urbanizar por parejas jóvenes. Todo eso suena muy bien, pero ¿qué hay de la infraestructura para poderlo hacer así? Porque bueno, lo describimos así, suena a todo dar, pero luego dices, reactivo, dejo que se hagan departamentos, pero ¿dónde se van a estacionar esos coches? Tenemos la capacidad de realmente, ¿no? Lo hemos visto, tú mencionabas de alguna manera como plan piloto la Supermanzana 3. Bueno, la Supermanzana 3 es invivible. Pregúntanos a los que estamos ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se hacen más edificios, entonces va a ser más invivible. Ya no tienes dónde estacionarte. Bueno, ya no tienes cómo moverte porque no cabemos. Entonces, suena muy bien, pero tendría que venir de la mano de la infraestructura para hacerlo. Entonces, tengo que planear dónde va a haber estacionamientos. Y no lo contrario, que ahora ves a notarías, ya que hablamos de notarías, pugnando por quitar el área verde para que sea estacionamiento, ¿no? Y cosas así, porque claro, estamos ya viviendo en un hacinamiento si no se da la infraestructura primero. ¿Cómo concilias esas dos partes? Claro, hay los documentos como el PDU tienen que, siempre he dicho que alguien tiene que jalar el tren, la locomotora. Hay un inicio y un final. La locomotora, perdón por el ejemplo, pero es el PDU. El programa es un instrumento de visión, una visión compartida. Y perdón, doctor, antes de que pudiera estar en este detalle, hoy, salvo estas cuestiones que sí están contempladas, y voy a dar respuesta, partimos de un modelo de ciudad. No es una especie de capricho a priori. Cuando planteamos la primera sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, planteamos una estructura lógica y de fundamento técnico que es una alineación de nuestro país al modelo, al compromiso sobre todo, de la Agenda Urbana Hábitat 3 establecida por la ONU. Nuestro país firmó un convenio a nivel internacional, así como las emisiones de carbono, el Tratado de París, todo lo del cambio climático, también en materia urbana, de cómo desarrollar las ciudades. Son conceptos que para mí son válidos. El concepto de ciudad policéntrica, que quiere decir las ciudades que tengan diferentes centros urbanos, el barrio como restablecedor del tejido social. Cada barrio, en este caso, nuestra propuesta fue hacer distritos urbanos, ciudades dentro de la ciudad. Un modelo denso, no crecimiento horizontal, no más comerse las reservas o el suelo que tiene cobertura vegetal en la periferia de las manchas urbanas y tratar de desarrollar la ciudad aprovechando los vacíos urbanos. Es un reto, pero hay que ser lo suficientemente inteligente para evitar eso que usted dice. Una vez que uno planea y hace el modelo de ciudad en un concepto integral y general, se tiene que entrar a los detalles. Las zonas de actuación como la Supermanzana 3 o la zona centro de la ciudad. Llegar hoy a la Supermanzana 3 y decir vamos a cambiarlo, nada más por cambiar,
Para eso hay que aterrizarlo en reglamentos. Hay que modificar nuestro reglamento de construcción para ahí sí poner los cajones de estacionamiento y no generar lo que usted bien dice, que la vivienda, si es de unifamiliar y se pueden hacer 4 estudios, bueno, que tenga 4 cajones dentro del predio. Pero ya es un proceso, digamos, de detalle que debe de manejarse desde el marco general hasta los instrumentos que son específicos como el reglamento de construcción. Quiero comentarle también, el PDU no afecta el área pública, el trazo de las vialidades, las áreas de donación, las áreas verdes. Afecta y condiciona o promueve la propiedad privada. El uso de suelo, si es habitacional, comercial, turístico, hotelero, de cualquier orden, pero sobre la propiedad privada. Y es muy correcto también lo que dice usted. ¿Cómo hacer? Pero ya es un acto de autoridad, ya no es del PDU. Que se apropien áreas verdes, no solamente para estacionamiento, sino para extensión de la propia propiedad privada, que le hemos visto, que andadores que no se cuidan o que están un poco ocultos, el vecino hace la ampliación, corre la barda o pedazos de calle, remates que se las Esos comen. andadores, bueno, fuera. La calle, venga para acá, ahí está Roballo en la Supermanzana 3 ahora con Remberto, que se volaron un cacho de calle y nadie sabe, nadie supo, para los cuates. Pero bueno, fíjate cómo dices que dentro de la propiedad privada. Pero oye, tú estás hablando de cuatro estudios. Sí. Y estás hablando de 4 estacionamientos dentro de la propiedad, en un lote de 10 o 15 metros de frente. ¿Y que en cada uno de esos estudios solo va a haber una persona? No, me refiero a que los vehículos... Son 8 vehículos. Y tú dices 4, ¿y los otros 4 dónde quedaron? Si no hay dónde estacionarse. Y si eso se repite en la cuadra, a rato tienes 20, 30, 40, y si son oficinas, ¿para qué te cuento? No cabe, ya no caben los vehículos. En la Supermanzana 3, hoy por hoy, vete a caminar, bueno, tú la conoces mejor que nadie, no hay un espacio para estacionarse. Tú te vas a la 1 de la tarde, a las 12 del día, no vas a encontrar un lugar donde estacionarse. Y todavía se van a construir más departamentos, ¿en dónde se van a estacionar? Quiero decirle que, digo, sin entrar en la polémica, porque creo que el PDU es más que las calles de donde se estacionan, es el concepto. Nada más quisiera ahorita entrar a ese punto. Mucho de lo que usted comenta, doctor, es el impacto de los vehículos que llevan los propios funcionarios y trabajadores del ayuntamiento. Y nunca habrá un control del estacionamiento en la vía pública, mejor dicho, tendremos ese problema cuando se siga permitiendo el estacionamiento en la vía pública y como en Mérida, como el casco antiguo, la zona histórica de Mérida, centro histórico, se prohibió el estacionamiento en la vía pública. ¿Y qué pasó? Florecieron los estacionamientos privados. En el momento en que empezamos, porque esto no es una cuestión de un PDU, es cuestión de autoridad, de orden, porque ningún inversionista en su sano juicio va a invertir un peso en un metro cuadrado dentro de una propiedad para destinarlo a un estacionamiento si en la vía pública se permite con libertad o sin costo. Entonces, primero hay que empezar a ordenar para promover la inversión. Y eso creo que son de las estrategias, que están en el PDU. ¿Lo sacaron de la mano con el PDU? No. Número 2, doctor. El tema de aquí del PDU, que también es un tema a nivel mundial, es tratar de implementar sistemas de transporte, sobre todo en nuestro país, transporte público, colectivo, que desestimule el uso del transporte privado. Claro. Tenemos que empujar muy fuerte a un programa del PDU. Hay programas sectoriales y programas específicos, como el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable. La movilidad no hay que verla solamente como hacer más calles, porque tenemos muchos vehículos. Al contrario, hay que tratar de migrar a tener un mejor transporte, más eficiente, más seguro, más cómodo, porque nos los merecemos. Y que entonces dejemos nuestro vehículo en la medida de las posibilidades en alguna zona y trasladarnos a zonas como el centro histórico de Querétaro, que no se permite el vehículo y hay transporte en la zona del centro histórico.
En la Ciudad de México, incluso, perdón que te interrumpa, pero yo me acuerdo que cuando implementaron los parquímetros fue un escándalo y puso orden. ¿Por qué? Porque efectivamente, digo, aquí lo vemos, muchísima gente que estaciona su carro aquí en el centro y va a trabajar a la Riviera Maya y te bloquea todo el día la calle. Son 12 horas, Norma. Así es. Ahí lo tienes muy claro, pero no se tenía que haber implementado de la mano con el PDU. No se tenía que haber implementado antes que el PDU y no un documento de PDU cuando todo eso que tú mencionas, que realmente esas son las salidas. No es estar encontrando con lo que propone el PDU. Yo estoy de acuerdo con el PDU, pero si se tenían que haber implementado eso que tú tienes tan claro antes y no implementas un PDU y luego vamos a ver cómo vamos a implementar que no se estacionen, cómo voy a incentivar precisamente la creación de estacionamientos. ¿No? Sí, pero no se hizo de la mano con el PDU. Tienes que tener la respuesta precisa. Es que ya las tienes las respuestas. Pero entonces, antes de este PDU, señores, voy a incentivar, voy a tener todo listo para que cuando entre este PDU, también tú puedas hacer un estacionamiento y tengas incentivos fiscales, de pagos municipales, para incentivar, tenga la respuesta. Ya estoy incentivando también el transporte público. Pero eso se quedó como que ahí de ladito y nos fuimos sobre el PDU. No, porque miren, el PDU es solo, y qué bueno, este espacio es muy enriquecedor. Hablamos siempre del PDU y hablamos de usos de suelo. Pero estamos hablando de un modelo de ciudad y que esto va integrado en muchas aristas. La infraestructura, alguien me decía, oye Carlos, ¿y el agua potable y el drenaje? Es que realmente cuando uno dice, yo le respondía, mira, en la Supermanzana 3, usted que está ahí con su consultorio, ¿no? De odontología, hace apenas el año pasado, calles recién hechas de concreto hidráulico, llegó la empresa concesionaria y empezó a romper las calles, los retornos, para cambiar las tuberías de agua. ¿Y sabe qué? No las cambiaron por la sobredensificación, las cambiaron o porque habían cambios de uso de suelo. Porque tiene 40 años esas tuberías y las cambiaron en la 2, en la 2A, en la 3, en la 4, en la Supermanzana. Ahí está la falta de planeación. No, yo siento que ahí la deberían de haber hecho antes de poner el concreto hidráulico. Primero hacen el concreto hidráulico, luego cortan el concreto hidráulico para hacer la ampliación. Sí. En realidad el tema, ¿por qué se hace en el PDU? Me gustaría tener, ahora sí como dicen, la visión completa. Todo es un proceso de planeación a nivel marco federal, estatal y que aterrizan en los instrumentos de planeación locales, como es los programas directores urbanos. Hay que recordar que hace 2 años este gobierno federal, a través de la SEDATU, generó la nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, noviembre de 2016. Y en sus artículos transitorios estableció lo siguiente: en el primer año, es decir, en noviembre de 2017, todos los estados debieron de haber homologado y actualizado sus leyes acordes al marco general. Y en el quinto transitorio establece que a partir de noviembre de 2016, 2 años después, es decir, noviembre de 2018, los centros de población con población de más de 100,000 habitantes deben de alinear sus instrumentos de planeación acordes a los marcos estatales y generales, ¿no? El de la nación. Hoy estamos en tiempo. El PDU no se hizo a contentillo, se hizo para cumplir una meta, noviembre de 2018. Estamos a escasos mes y medio de que esto llegue a ser, ¿no? Y reitero, el instrumento de planeación marca un modelo de ciudad, pero se apoya de instrumentos específicos, de programas como el Integral de Movilidad Urbana Sustentable, como el Programa Sectorial de Educación, el de Vivienda, el de Reservas Territoriales. Son un conjunto de elementos que apuntalan el reglamento mismo de construcción, que el PDU se materialice. O sea, es como el director de orquesta, pero hay quien toque el cello, el violín, el bajo y el contrabajo, todos están para hacer que esto funcione. Entonces hay que verlo así, como un instrumento cúpula, sombrilla, que debe tener patas como en la mesa para poder estabilizarse. Y vuelvo, nada más para rematar, no sé cuánto tiempo tengamos en la entrevista. 10 segundos. Pero hay que crear en los instrumentos de planeación conciencia para que se aterricen, doctor.
conciencia que hay un proceso de planeación que nos desgasta como sociedad. Eso es cierto. Nos enfrenta, a veces nos hace grupos de encono que no deberían de ser. Pero cuando pasamos todo esto, después de este proceso que puede ser muy desgastante, no se corre el costo político. Hay un ejemplo muy interesante, hoy es a nivel Latinoamérica, todo el mundo quiere ir a Medellín, Colombia, porque están los corredores seguros, porque están los parques, y lo exportan a nivel mundial. En cualquier congreso de parques, Medellín, Colombia es un referente, cómo estaba y cómo quedó. Quiero comentarles que hace 20 años el alcalde de Medellín corrió un costo político. Fue destrozado en su momento, pero hoy es un referente de 15 años de la ciudad que se planeó. La planeación no es inmediata, los resultados para que se vean tiene que trascender una administración, 2 o 3, no lo sé, pero alguien tiene que tomar el toro por los cuernos y de ahí empezar a romper paradigmas y generar modelos de ciudad incluyentes, espacios urbanos dignos. Yo confío mucho en esto, en el PDU como elemento articulador el espacio urbano como elemento articulador de la sociedad. Para que le quede claro a la gente que nos ve y que nos escucha, es que el estatus del PDU sigue, aquí no se paraliza, solamente las observaciones que hizo el Tribunal Administrativo del Estado es por los procesos, pero no por el PDU. Es correcto. Que quede claro. Y de tal manera que en eso pues no tiene una afectación el plan de desarrollo urbano. Sí, y las inquietudes como las que bien manifiesta el doctor, como vecino de la Supermanzana 3 y otros que atendí en la 2A, que estén tranquilos, se queda como habitacional unifamiliar, pero la habitacional unifamiliar no es compatible con ningún tipo de comercio. Entonces, ni de consultorios, ni de lo que decían, ¿cómo se llama?, de notarías. Hay que ser congruente con lo que se pide y con lo que en la realidad hay que actuar, ¿no? O sea, sí hay que estar atentos de que cual sea el resultado del PDU en este proceso de publicación o no, de que lo que resulte y lo que queramos como sociedad, que se lleve a la práctica. Si queremos unifamiliar debe ser 100%. Porque también así unos vecinos de la 2A, que son conocidos míos de hace muchos años, me dijeron: arquitecto, nosotros tenemos un cuartito de Airbnb, no afectamos a nadie, ya somos personas mayores de edad, queremos tener un ingreso, gente que llega es muy tranquila, se van encantados de Cancún y de la cortesía y la hospitalidad, pero estamos en la incertidumbre porque nos demandan, viene el de fiscalización, nos pide un moche pues para seguir operando y estamos en la incertidumbre y ahorita estamos cerrados. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, en el uso mixto puede caber, no como que hagan y destrocen la casa y hagan un hotel Airbnb, sino como ese tipo de actividades subyacentes dentro de una economía familiar. Claro. Pues cuando se hizo con ese concepto, se protestó, le dije, bueno, entonces unos a favor, los en contra, sí. Sí, al final de... Y ellos mismos que tienen Airbnb protestando. Entonces, hay cuestiones que si somos parejos, bueno, pues unifamiliar no es nada de Airbnb, es para la familia. Es correcto. Y hay familias que también, doctor, han quedado ya solas como pareja en la Supermanzana. Los hijos ya migraron, ya están en la periferia, han hecho nuevas familias. Claro. Y estas casas están quedando bajo el cuidado de las personas adultas, las zonas, los verdaderos jefes de familia de ese entonces de Cancún, ¿no? De las primeras zonas habitacionales. Entonces ahí hay que tener cuidado de qué va a pasar con esas viviendas para los propios herederos y los que están hoy al frente, porque la plusvalía también se viene para abajo. Hay zonas habitacionales en las cuales se compite o se ofrecen mejores opciones que las que hoy están en la zona. Pues digo que está bien el PDU, yo no tengo nada en contra del PDU, pero sí creo que hace falta ver cómo se va a resolver precisamente la sobredensificación, porque eso conlleva una sobredensificación. Está bien, pero ¿cómo la vamos a resolver? Porque insisto, tú hablas de movilidad. Hoy por hoy, la Supermanzana 3 es inmovible. A ciertas horas tú no te puedes mover, y si te tocó la salida de la escuela que está metida dentro de la Supermanzana, menos. Ahí te quedas.
15 minutos. Que tiene 40 años ahí. Sí, pero entonces tienes que ver el plan, que haya una movilidad, ya lo decías tú. El plan en sí mismo es bien, pero bueno, vamos a hacerlo. ¿Dónde nos vamos a estacionar? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo vamos a proveer los servicios a esa supermanzana que se va a sobredensificar? Bueno, nos tenemos que ir, Normita. Así es. Pues es un tema realmente polémico. Por lo tanto, estése tranquilo. Para los inversionistas, el PDU sigue, ese no se paró. Finalmente es el que se ha establecido, el que se publicó desde... No se ha publicado. Bueno, este nuevo, con estas modificaciones, pero sigue el vigente. El vigente es el de 2014, que también tuvo un proceso ahí de, como dicen los abogados, estuvo sub judice, pero se rescató. Y este documento es parte de este documento que estamos viendo como Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Entonces agradezco el espacio y pues estaremos atentos de todo lo que vaya sucediendo en esta situación. Quiero comentarles que no es un documento que se haya hecho solamente con el INPLAN como una actividad de gobierno única. Aprovecho el espacio para agradecer unas horas, durante 12 talleres que tuvimos dentro del INPLAN, con el Colegio de Arquitectos, Ingenieros Civiles, Evaluadores, Canadevi, AMPI, que fueron parte de esta revisión de las tablas y de los modelos de ciudad, ¿no? O sea, del modelo de la ciudad, perdón, con esta propuesta de distritos. Son 22 distritos que dividimos la ciudad para una mejor organización, no solamente del espacio urbano, sino administrativamente hablando. Quiero decirles nada más como un ejemplo, me gusta tocarlo, que cuando uno empieza a trabajar la planeación en el concepto de ciudades dentro de la ciudad, el distrito 4 de los 22, nada más para ubicarlos dónde está, propuesto está limitado al sur por la López Portillo, al poniente por la Chacmol, prolongación Chacmol, esa es la parte oeste, Arco Norte, Universidad del Caribe, baja por Bonampak y cierra nuevamente en López Portillo. Ese polígono, el 4, tiene su centro urbano o su centro urbano donde está el Cancún Mall. Hay áreas de equipamiento que hoy están como campos llaneros. Podemos hacer equipamientos de educación, de recreación, de cultura, de seguridad pública. Ese distrito alberga la tercera parte de la ciudad de Cancún, la población. 330,000 habitantes viven, conviven y se desarrollan en ese distrito. Si pensamos en esa magnitud, en esa densidad, en esa población, estamos hablando que es Chetumal el que cabe ahí, y Playa del Carmen. Entonces debemos de pensar que en esa poligonal, en ese distrito urbano, debemos de pensar como una ciudad que genere su propia autonomía y su riqueza ahí mismo, sus actividades económicas, sus servicios de limpieza, de recreación, de cultura, de deporte y de seguridad sobre todo. Sin duda, Cancún ha crecido de una manera demencial. Esa es una parte. Si nos vamos para el polígono sur, que es otra área, igualmente... Ese es el polígono, el distrito 10. En toda esa parte, de verdad, se hace un recorrido por nuestra ciudad. Lo que era Cancún hace 30 años o 40 años es otra historia. De verdad, hagan el ejercicio de recorrer este municipio. Se va a quedar impresionado el crecimiento que ha tenido. Y no debemos de seguir creciendo hacia afuera. De verdad no podemos seguir devastando la selva, cortando hectáreas y hectáreas de monte, de selva tropical. Debemos de aprovechar el reciclaje. En la zona industrial, por ejemplo, la región 97, distrito 5, donde está la avenida Comalcalco, la Andrés Quintana Roo, la Quinic. Ese ya es un recinto urbano, por decirlo así, que ya quedó rodeado de toda una mancha urbana. Ahí hay que sacar progresivamente, pero es una visión de largo plazo, doctor, pero hay que tomar las decisiones ahora del reciclaje urbano. Esas áreas hay que poblarlas, reactivarlas. Y en los corredores externos, como las salidas a Mérida, a Playa del Carmen, y el Libramiento, donde está la autopista de cuota Cancún-Mérida, manejar ahí la industria ligera, las bodegas y los almacenes, y lo que está en la 97, generar una vivienda vertical, un polígono de actuación, para que no sigamos creciendo horizontalmente y esos espacios se conviertan en usos mixtos, comercio, vivienda,
otro subcentro urbano como corazón del Distrito 5, que es donde es parte del Distrito 5, la región 97. Pues te agradecemos tu tiempo y sobre todo reconocemos tu dedicación y profesionalidad, porque eso sí, bueno, este hombre es toda una institución ya en Quintana Roo. Es parte de la historia de Cancún. Sí, es parte de la planeación. Y además, bueno, siempre con la apertura para la discusión, para todo, bueno, un verdadero profesional, que nos congratulemos que estés donde estás, que por lo pronto te quedas 6 meses más, pero ojalá y te quedaras más tiempo, porque de verdad que, bueno, eres toda una institución. Muchas ya gracias. en esto de la prevención en Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias, Carlos de Chalacat, director del INEM. Gracias por su presencia y nos vemos mañana. Primero Dios. Luces TV.